Juan Bataleme. Juan, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Cémola lo saluda. Buen día, Martín. Un gusto hablar con usted y con la gente de Tucumán en esta mañana. Bien, bueno, Juan, tratamos de analizar, aunque sea un poquitito todos los días, de cómo se viene desarrollando este conflicto bélico y de qué manera, por supuesto, afecta al mundo y a la Argentina, que no es ajeno. Después de más de un mes de guerra, ¿qué análisis se puede realizar, Juan, de cómo nos está impactando a los argentinos este conflicto? A ver, la buena noticia es que nosotros ya tenemos nuestra propia dinámica, por lo tanto el conflicto nos impacta de manera marginal a nosotros. Nos está impactando, nos va a impactar en dos cuestiones. Por un lado, la cuestión está de la agricultura, los precios de los commodities, el hecho de que se nos abren mercados en la medida en que Ucrania deja de ser un mercado exportador de trigo y de cereales. Por otro lado, tenemos la cuestión energética. La cuestión energética, que es el aumento creciente de los precios de la energía, en una situación donde Argentina, si bien podría haber sido un gran productor de energía e inclusive en este momento estar contribuyendo a que los precios de la energía bajen al ser un gran proveedor de energía, bueno, eso no sucede y obviamente nosotros tenemos una vulnerabilidad por ese lado. Claro. En principio, esas son las dos grandes cuestiones que afectan directamente a la República Argentina. Después, políticamente la Argentina ha venido acompañando los cuestionamientos que se realizan en relación a la invasión de Ucrania y siguiendo las líneas generales de lo que viene haciendo el resto del mundo, ¿no? Ahora, es verdad, Argentina ha repudiado lo que fue la guerra, pero sin expresarse demasiado en contra de Rusia tampoco, es decir, no cuestionó los argumentos políticos de la invasión. Es cierto eso de que políticamente se ha tratado de mantener un perfil de no cuestionamiento. Ahí tiene que ver por un lado la dinámica de la coalición, pero yo diría que lo importante acá no es lo que sucede en los micrófonos, sino por fuera de los micrófonos. Y les voy a poner un ejemplo interesante. Venezuela, el día que se produjo la votación en contra de Rusia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió faltar. Ni siquiera Venezuela, que es un aliado que uno diría incondicional de Rusia, votó a favor de Rusia. Argentina hizo lo propio, dio su voto negativo y no es que salvamos la cara, pero hicimos lo que era correcto, que era defender el principio de integridad territorial. Bien. Ahora en el plano económico o financiero, justamente que hablábamos de uno de los principales problemas o principales impactos que va a haber en Argentina y también en la región, se hablaba de que por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina no le podría comprar gas a Rusia porque está exigiendo que le paguen en rublos ahora. Es cierto, pero Rusia nunca fue uno de los proveedores de gas de la República Argentina, así que en realidad son cosas que se dicen para ensuciar un acuerdo que ya de por sí tiene complicaciones, sobre todo las complicaciones que va a sentir la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Claro. Rusia nunca ha sido un gran proveedor de energía de la República Argentina por las tiranías de las distancias, por así decirlo, ¿no? Nosotros hemos tenido, los grandes proveedores de energía nuestros provienen del Medio Oriente, principalmente de los Emiratos, Trinidad y Tobago en su momento, pero no Rusia. Lo que era interesante es que teníamos inversiones de Rusia en Vaca Muerta, que bueno, que en este momento va a haber que mirarlas con atención. Claro, bueno, se entiende, ¿no? Porque Rusia está prácticamente aislándose del mundo y el mundo lo está aislando también en este tipo de cuestiones. Exactamente, Rusia se está aislando del mundo y el mundo ha decidido aislar a Rusia. Entonces, en esa situación, cuidado, el mundo occidental, porque en Asia y en África la lectura que hay sobre este conflicto es un poco distinta. Sí. Cuidado con eso. Vale la pena. Veo que en este tiempo se habla mucho de burbujas, ¿no? Bueno, en la burbuja occidental es cierto que Rusia ha perdido la batalla de los corazones y las mentes. En Asia y en África eso está un poco más disputado. Claro. ¿Qué salida o posible salida le ve a este conflicto? Porque se han reunido varias veces. En algunos momentos dijeron hemos acercado posiciones, pero no se termina de encontrar un punto de acuerdo. ¿Cree que puede llegar por la vía del diálogo o se va a terminar de definir únicamente por la parte bélica? Una vez que se inicia un conflicto armado, la vía del diálogo está en función de las resultantes de ese conflicto armado. Por lo tanto, ahí suceden dos cuestiones. La primera es que el diálogo se da cuando una de las partes le gana a la otra. O el diálogo se da porque las dos partes se agotan entre sí. Si entramos en una guerra de desgaste, como suponemos que estamos entrando en este momento,
el diálogo se va a seguir dando, pero va a estar atado a lo que sucede en el conflicto en el campo de batalla. A mí me preocupa que se tome con tanto optimismo el hecho de que evidentemente a Rusia no le ha ido bien este conflicto, no le ha ido con la velocidad que se esperaba o que se estimaba, pero lo que sí vale la pena señalar es que dar por muerto a Rusia o decir que Rusia no tiene capacidades como para torcer la balanza a su favor, en este momento me resulta imprudente. Por eso yo creo que lo más probable que suceda es que la Ucrania tal cual la conocíamos, con el mapa tal cual lo conocíamos previa a la invasión, eso muy difícilmente se vuelva a dar. La pregunta es con qué se va, no con qué se va a quedar Rusia, ¿no? ¿Cuál va a ser el protectorado, por así decirlo, que se genere en ese nuevo mapa de lo que llamaremos a partir del 2022 Ucrania, ¿no? Queda claro que su anexión a la OTAN está prácticamente descartado, ¿no? Desde el vamos. Sí, eso le ha costado sangre a ambos países y evidentemente la OTAN tampoco va a querer anexionarse, sumar a un país como Ucrania a la OTAN, lo que no quita que la OTAN no se haya involucrado activamente en este conflicto, ¿no? Desde el punto de vista cibernético, desde el punto de vista de las comunicaciones, de la provisión misma de armas. Claro. La OTAN ha estado involucrada, independientemente de la existencia o no del artículo 5, o de que no haya una zona de no vuelo y demás, la OTAN se ha comprometido en darle las herramientas a Ucrania para que pueda parar a los rusos. Eso lo pone en una situación mejor a Europa y a los Estados Unidos vis-a-vis a Rusia, posiblemente, pero también hay ahí un mensaje implícito en el largo plazo para China, ¿no? Claro, claro. Ahora, en lo que tiene que ver con la capacidad de arbitraje de la ONU, nuevamente, por supuesto, al tratarse de uno de los países que tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad, se pone en duda, ¿no?, qué tanto poder tiene para imponer lo que son el derecho internacional. Nos pasó a nosotros en Malvinas, por ejemplo, con Reino Unido, y le está pasando a Ucrania con Rusia. Exactamente. A ver, el derecho internacional es muy importante, pero también es muy importante la política de poder en el sistema internacional. Las dos coexisten, no es o una o la otra. Cuando se juegan los intereses de los grandes poderes, nos pasa a todos los débiles, nos pasa lo que le pasa a Ucrania, básicamente, que es que el derecho internacional se vuelve un apéndice de la política de poder. En ese sentido, la ONU siempre es discutida. Ahora, lo cierto también es que al no operar el derecho internacional y al dejarlo tan abierta, tan flagrante la violación al derecho internacional, se pierde legitimidad. Por eso es importante que la ONU esté. Claro. Porque en definitiva Rusia hoy no gana corazones y mentes desde el punto de vista del derecho. Sin ir más lejos, la Corte Internacional de Justicia sacó un fallo contrario a Rusia en términos de que tiene que retrotraer su invasión hacia el 24 de febrero. Sabemos que eso no va a pasar y sin embargo no va a poder, va a tener que cargar toda su existencia y el posconflicto con este fallo en contra de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Y te pido disculpas por haber hecho un poco más larga esta respuesta, en que es importante el derecho porque legitima o deslegitima. Por eso la Argentina sigue, como vos muy bien lo señalaste, reclamando las Malvinas, sabiendo de que la legitimidad del derecho está de nuestro lado. Bien. Juan, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por este análisis. No, gracias a ustedes por haberme invitado a charlar y espero que lo pasen muy bien hoy. Que tenga un buen día. Hasta luego, adiós. Hablamos con Juan Bataleme, director académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.